Vamos a ver. Bueno, Carlos Alberto Aguirre. Altamirano. Presente. Ávila. Presente. Benavides. Bojorquez. Bujanda. Buruen. Bustamante. Presente. Cadena. Presente. Campillo. Presente. Campos. Presente. Celis. Presente. Chan. Flores. Presente. Fregoso. Presente. García. Presente. Gómez. Presente, Gómez. Hernández Gutiérrez. Presente. León Sánchez. Presente. Picona. López Beltrán. López Contreras. López Domínguez. Presente. Lucero. Entrando. Lucero. Márquez José Juan. Presente, profe. Montoya. Presente. Ortiz. Presente. Almela. Rocha. Presente. Rodríguez. Ruelas. Ruiz Guerra. Presente. Salazar. Sánchez. Profe Rodríguez. Rodríguez. Tukish. Rodríguez, listo. Tukish. Vázquez. Presente. Presente. Vázquez. Sandoval. Vázquez. Vega. Presente. Velázquez. Presente. Zavala. Enríquez. Presente. ¿Alguien más apellido? Profe Benavides. Aguirre. Benavides. ¿Alguien más? López Beltrán. López Beltrán. ¿Alguien más? Vamos a continuar. Les decía que, bueno, la herramienta va a seguir geometrías, se le llama geometrías. Y tenemos el comando G00. El comando G00 dentro del grupo de los M, bueno, es un comando de movimiento. El comando G00, como lo investigaron, como lo checaron, es un movimiento a máxima velocidad en vacío. Se dice que es en línea recta. Tiene una sintaxis cuando en los renglones, en los bloques del programa, encontramos un G00, significa que la máquina se va a mover a máxima velocidad. Se va a mover en la dirección que tú le digas de acuerdo a una coordenada dentro del espacio de trabajo, tomando de referencia el origen pieza. Y se va a mover a un destino. Pero este destino a donde se mueva, lo va a hacer a lo máximo que dé la máquina que tengas enfrente. No te tienes que preocupar por la velocidad, ¿sí? Por programarle una velocidad, sino que tienes que asumir, obviamente, que cuando tú pones el G00, de que lo va a hacer a lo máximo que puede en ese momento esa máquina. ¿Ok? Y se va a mover en freeze. Muy rápido se va a mover. Y de acuerdo a una coordenada de destino. No va a cortar. Lo comentamos el G00 la vez pasada.
No, profe, ese no. Aquí nos quedamos, ¿verdad? Bueno, entonces, Alejandro Zurich. Luego, nos vamos a mover a una coordenada de destino. ¿Cuándo? Pero se apaga la cámara, Alejandro, muy bien. Cuando lo usamos, lo vamos a usar prácticamente en todos los programas. En todos los programas vamos a usar los G00. Son los primeros comandos que se utilizan. ¿Por qué? Porque cuando vamos a usar un comando G00, lo vamos a usar para traslados. Lo vamos a usar para movernos de un punto a otro. No todo el tiempo estamos cortando. No todo el tiempo estamos cortando. Tenemos que acercarnos a la pieza, alejarnos de la pieza, movernos al siguiente punto donde vamos a seguir maquinando con el siguiente proceso. Nos estamos moviendo continuamente sin maquinar. Y lo hacemos con el G00. No hay otro comando. Bueno, hay uno, pero bueno, después lo vamos a checar. No hay otro comando que se utilice para sustituirlo o no hay otro comando que vayas a usar para andarte moviendo por toda la pieza. Por ejemplo, lo que siempre va a estar de rigor en todos los programas. Tienes tu torreta de herramientas y tú seleccionas una herramienta. Cuando tú seleccionas una herramienta con el M06, la selecciona y dijimos que la instala en el usillo. Y aquí está la herramienta, torreta de herramientas, y tenemos el cabezal con el usillo con la herramienta puesta. En algún punto tienes la pieza. Necesitas aproximarte porque vas a maquinar esta pieza. Todos esos traslados son con G00, por eso les digo que se utilizan siempre y siempre se utilizan al principio porque necesitas utilizarlo para acercarte a la pieza para empezar a trabajar. Entonces, este caso, que es el que todo el mundo se presenta en cuanto empieza, tiene sus reglas, o sea, voy a matar a los pájaros de un tiro, no tiene sus reglas, ¿sí? Tiene sus recomendaciones. Tú acabas de instalar una herramienta y tienes una pieza que vas a maquinar. La recomendación, para que no se les olvide, la recomendación para acercarte a una pieza siempre es primero con un movimiento en X y Y luego un movimiento en Z. No un movimiento en X, Y, Z. Tú vas a dar la coordenada o tú vas a dar valor en el eje que te quieres mover. Puedes poner G00, X tanto. Y los demás se quedan igual, ¿verdad? Puedes dar G00 solo en X, solo en Y, solo en Z, en X, Y, Z, en X, Y, en X, Z. Okay. Puedes darlos en las tres coordenadas si tú quieres. Y en las tres coordenadas pues se va a mover en el espacio. A ver, se va a mover en el espacio. Entonces hay una regla muy simple que es cuando tú estás acercándote a una pieza por primera vez, ¿sí? Muévete primero en X y Y. Y luego muévete en Z. Es una recomendación muy simple. No que te muevas, que no te muevas en X, Y, Z al mismo tiempo. Porque tú le das una coordenada y en donde te encuentres en el punto A, ¿sí? La coordenada que le des, ahí va a querer llegar desde donde se encuentra. Y si tú le das esta coordenada en esta esquina, en X, Y, Z, se va a mover en esta dirección. No se va a mover así, así. O sea, se mueve a la coordenada que le especificaste. Por lo tanto, si yo quiero hacer este movimiento, lo ocupo poner en dos ocasiones. Primero me voy a mover en X y Y luego me voy a mover en Z. ¿Ok? Y la recomendación es para evitar colisiones. La herramienta, la pieza, se sujeta con algo. Ya tienes un tooling, tienes un fixture, tienes unos clamps ahí, tienes una prensa.
la tienes que fijar de alguna manera. Y muchas veces tienes clamps sujetando la pieza y movimientos de este tipo te puedes llevar de corbata un tornillo, una tuerca, golpear un clamp. ¿Sí? Y aquí hay mucho riesgo de colisión. Cuando tú estás y cambias de herramienta con el M06, estás hasta en la parte de arriba, estás lejos de la pieza. Ahí puede haber una distancia muy grande, o sea, de 40 a 50 centímetros, depende de la máquina, hasta de 1 metro, ¿verdad? Estás bastante lejos. Moverte en diagonal a una pieza puede ser muy arriesgado. Y la manera de nunca equivocarse es hacer el movimiento X y Y y luego Z. Los softwares, todos los softwares así lo hacen. No te preguntan, no te dan opción. Todos los softwares, en cuanto hace cambio de herramienta y te vas a empezar a mover, bueno, lo hace automático, ¿verdad? Que va a maquinar aquí, por ejemplo, hace primero el X y Y luego hace el Z. De esa manera trabaja. ¿Okay? Entonces nos movemos con coordenadas del punto A al punto B, que sería este, por ejemplo. Y luego pues ya nos acercamos. ¿Sí? Nos acercamos al punto C. Y cuando nos acercamos al punto C, bueno, todo bien. La herramienta está girando. No, porque este comando nada más te traslada, tienes que prender el lucillo con el M03. ¿Sí? ¿Estarás trayendo refrigerante? No, porque es con el M08, enciendes el refrigerante, enciendes el lucillo, te trasladas. ¿Okay? Los comandos siempre van a estar al final, ¿no? Pues digo, para asegurarnos que, pues es que si el G00 va al principio, los que usan para que se prenda el lucillo y el que tengan ¿perdón? El coolant, sí. Sí, el coolant tiene que estar al final del programa o como usted había dicho, pues no lo lee así en secuencia, lo lee así como... Sí, no lo lee todo el grupo, no lo lee como una sola impresión, va ejecutando líneas de código. Es más fácil de estructurar mentalmente. Entonces, antes de eso tienes que activar todo. Antes de hacer el movimiento, perdón, si estamos hablando de cambio de herramienta, cambios de herramienta, y ya que cambios de herramienta, entonces sí, enciendes el M06 estaría acá, enciendes el lucillo, enciendes el refrigerante, y ya puedes jugar. Antes de, no después de. Bueno, entonces hacemos un traslado, entonces lo utilizamos mucho para acercarnos, también para obviamente también para alejarnos. Ya terminaste de maquinar, te levantas, ¿verdad? Te levantas, te trasladas con G00, o sea, G00, 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 me aproximo más, maquino, G00, 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 maquino, G00, ya terminé, G00, G00. Por lo tanto, se utiliza pues en la sopa, ¿verdad? En todos los programas va a estar. ¿Ok? Se dice que es un movimiento en línea recta. En realidad, Interpola trata de irse en línea recta en distancias muy largas. Tiene una trayectoria, puede exagerarla de este tipo. No es una línea tal cual, porque a veces la máquina se forza, pero es un movimiento que no va a cortar. En cortito, en distancias muy cortas dentro de la pieza y todo, no tienes, o sea, es despreciable, no te va a afectar la pieza, pero en distancias bastante largas, nada más les aclaro, llega a tener un efecto como este tipo, pero no tienes nada que preocuparte, no es algo que tengas que tomar en cuenta para el acabado de tus piezas, pero pues hace una interpolación y va ayudando a que la máquina no se force. Entonces, por lo tanto, resumiendo, el G00 es un comando que nos vamos a trasladar del punto A al punto B a la máxima velocidad que dé la máquina en ese momento, y es un movimiento sin corte. No van a estar cortando. No van a estar cortando. Tienes el punto A y te trasladas en X al punto B con un G00.
al verse para allá se va a ir a máxima velocidad y la herramienta se va a quebrar. Esto pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho. Bien, si pum, se quiebra, te vas para allá, se quebró. Era un comando de corte, no era un comando de traslado. Si te querías trasladar, tuviste que haber subido, venirte para acá y luego venirte para este lado, porque se va a mover muy rápido. Te veniste para este lado, inmediatamente se quiebran las herramientas. Eso ha pasado varias veces ahí en los programas que meten en el laboratorio, porque se les va la onda y de repente se les olvida un movimiento y pum, truena la herramienta al instante, ¿verdad? Se quiebra. ¿Qué le pasó con sus replicantes, profe? Pasa mucho en el, bueno, no pasa mucho, ¿verdad? No, en el servicio social, perdón, quise decir. Sí, también cuando van aprendiendo y todo, sí, 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 sí. Ya después se supone que no, ¿verdad? Es raro que pase. Pero pues suceden cosas, no importa cuánto tiempo tengas de experiencia y eso, te suceden cosas a veces básicas. ¿Cuánta gente no se ha accidentado y tiene muchos años de experiencia? Entonces a veces son otras circunstancias. Pero al principio sí, hay que ponerse alertas. Pasa porque se confían. Te das cuenta de que es demasiado sencillo, ¿sí? Entre comillas, ¿sí? Sencillo programar, hay periféricos ahí. Y te confías y dices tú, pues, ¿qué puede salir mal si pues, llevo la herramienta para aquí para allá, como ¿sí? Guiándola? Pues resulta que la quiebra. Antes de ver los comandos, los de taladrado, vamos a ver el G01. El G01 ya es un comando de corte. Es un comando de corte en línea recta. Nos vamos a mover de un punto A al punto B cortando. Si yo estoy en el punto A y voy a hacer una ranura que voy a llegar hasta el punto B, pues yo le doy esta coordenada. Previamente yo me coloqué aquí, por ejemplo, con los G00, o viene de otro corte, ¿no? Okay. Yo me coloqué aquí y a partir de aquí yo le doy este comando, le doy esta coordenada y se va a ir, ahora sí se va a ir en línea recta. Por lo tanto, en cuanto reconozca el G01, pues es un comando de corte en línea recta, le tenemos que dar la coordenada destino. Le doy la coordenada destino. Y ahora sí le digo a qué velocidad. Entonces, agregó en este momento la F, que es de fit. Sí, que es la velocidad de corte. Le tengo que dar la velocidad de corte. El speed es la velocidad de giro de la herramienta y esta es la velocidad de avance de corte. ¿Con qué velocidad va a cortar para acá? Y las unidades del fit, si tú pusiste en tu programa al principio G20 que estás en pulgadas, el avance va a ser en pulgadas por minuto. Si tú tenías G21 en tu programa, porque todo tu programa estaba en milímetros, y usaste G21 desde el principio, pues ya se lo suponen, pues son milímetros por minuto. Entonces te mueves en pulgadas por minuto o en milímetros por minuto, dependiendo de qué unidades estés manejando. Yo le pongo
30 pulgadas por minuto, entonces agarran 30 pulgadas y va a recorrer esa distancia en un minuto. Tú agarras el cronómetro y le das 30 pulgadas por minuto y ahí te vas a dar cuenta, ¿ok? Para que tengan una concepción de la velocidad ahí. La distancia en un minuto la va a recorrer 100 pulgadas por minuto, se mueve bastante rápido. Media pulgada por minuto, o sea, 0.5, pues ahí te van a hallar, es bastante lento. Este es un cachito chiquitito, en un minuto, pues está cortando bien despacito. ¿Okay? Entonces, bueno, le damos la coordenada al destino y le decimos a qué velocidad. Igual cualquier comentario, aclaración, pregunta, me dicen. Entonces, a la pieza le podríamos hacer esto, por ejemplo. Le podríamos hacer un corte así. Ese es un corte en línea recta. Yo me puedo poner de este lado y listo, terminé. O si era mucha profundidad y está muy duro, pues le doy una pasada, una profundidad, 2, 3, y ya me lo eché, ¿verdad? Sí. Son cortes en líneas rectas, ¿estamos de acuerdo? Podría hacerle una ranura ahí en el centro. Eso es una línea recta. Un corte en línea recta. Profe, sorry que me interrumpa. Es que José Juan le dice que lo sacó del Zoom. Ya, ya. Ah, ok, sorry. Gracias. Sí, ese es un corte en línea recta. Ese es un corte en línea recta. Lo podría hacer una caja aquí abajo. Un corte en línea recta. Por el otro lado, pero un corte en línea recta. ¿Ok? Le podría quitar esta parte de aquí abajo, un corte en línea recta. Y ahí me voy. Y así me voy desplazándolo. Okay. Otro corte en línea recta. Pero yo, quien tiene abierto el WhatsApp, pues son ustedes. Déjenme. No son ustedes. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? No veo. Espera. Sí, ya la destrocé, ¿no? Pero un corte de línea recta, un corte de línea recta, recta. Sí. Lo que quiero darles a entender es de que es un comando muy útil. Tú dices, es un corte de línea recta. Ok. ¿Qué otro comando más? No, échame otro comando. ¿Ah? Sí. Vamos viendo, quiero que vean que con el corte, con el G01, ¿sí? Que le damos la velocidad y la coordenada final, obviamente muchos de ellos empiezas a hacer cortes y de la geometría con la velocidad apropiada. Puedes hacer infinidad de piezas. Hay piezas bien ridículas, muy sencillas,
que a lo mejor les vas a hacer unos slots, por ejemplo. Les va a tocar, pues, ¿sabes qué? Porque es muy común. Hay que hacer unos slots y a la pieza, ¿no? Unas correderas ahí, porque vamos a meter unos tornillos para ajustarse. Es bien común. ¿Sabes qué? Hay que hacer unos slots. O sea, es que llegó un proyecto de sí, 3,000 piezas. De 3,000 piezas, tienes que hacerle un escaloncito aquí, como el que estaba allá, ¿va? 3,000 piezas hay que hacer un escaloncito. ¿Por qué? Porque es la ceja donde entra y aquí le van a hacer otra cosa. A veces los proyectos son así de sencillos, pero son de producción. ¿Sabes qué? La pieza hay que hacerle 2 barrenos ahí. ¿Cuántas son? 5,000 piezas. ¿Qué hay que hacerle? 2 barrenos. ¿Otra cosita? No, 2 barrenos. ¿Por qué? No importa, son 2. Así lo pide el cliente, ¿va? No nos dijo, ¿no? Esa es clásica, no nos dijo. Oh my God, ahora sí, ya me dieron crank con el Zoom. Me parece un letrero que 10 minutos. Ajá. Bueno. Sí, son muy sencillos. Quiero comentarles de que podemos hacer una cabezas y estos cortes son, como son muy comunes, se vuelve casi obligatorio que en todos estos programas también vayas a usar un G01, prácticamente. Sí, prácticamente. Y por eso yo les decía, voy a irles depurando la lista gigantesca que hay de comandos, porque hay una manera de empezar a trabajar con esto, un camino sencillo. ¿Sí? Y lo que les quiero decir es de que, fíjense, obviamente pues muchas cosas más, ¿verdad? Porque también como se mueve en diagonal, pues también podríamos haber hecho un corte casi de ese tipo, ¿verdad? También así, con G00, ¿verdad? En el espacio, en X, Y, Z. La cantidad de piezas que podemos hacer es tremenda, o sea, y podemos hacer piezas bastante complejas, con bastantes maquinados y geometrías que no podrían hacerse con una convencional. Utilizando el comando G01, podemos hacer muchísimas piezas. ¿Sí? Y lo que les quiero dar de reflexión es que solamente utilizando estos 2 comandos podemos hacer un montón de cosas. Solamente con esos 2. Estoy eliminando los otros 30 joules ahí que están en la lista. Solamente con 2, obviamente los anteriores, ¿no? Coordenadas absolutas, pulgadas, aquí pues es el origen, encender, cambiar de herramientas, ¿sí? Que tampoco son tantos. Y solamente con estos 2 podemos hacer un montón de piezas, un montón de piezas. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Todo bien, profesor. G00 es movimiento recto. Sí. A máxima velocidad, sin corte. Anoten esta en sus hojas, en su cuaderno. Sí. A esta pieza le vamos a hacer una ranura por el centro a esta profundidad bajada.
Y otra cosa, nada más. Antes de seguir avanzando, vamos a hacer un programa completo y le vamos a hacer esa memoria. Vamos a hacer el programa completo y después de ahí vamos a ir agregando más cosas y luego otros comandos. ¿Sí? Antes de ver más comandos, quiero que explicarles bien toda la estructura y bien cómo quedaría un programa completo. Creo que hay que tomar en cuenta. Entonces, anoten esto, esta piecita, le vamos a poner medidas. Le vamos a poner aquí 1 pulgada de alto. De 3 por 3.5 pulgadas. De 3 por 3.5 pulgadas, la profundidad de la ranura la vamos a dar de 400 milésimas. De materiales, vamos a poner que es un aluminio 6061 T4, uno de los muy comunes que, bueno, el T4 y el T6, ¿verdad? Que aquí en Hermosillo les va a tocar, en Sonora, bueno, en México es muy común. Cuando maquinen una pieza de aluminio, probablemente sea una de estas. Cuando maquinen una pieza de aluminio en una planta para un producto, muy probablemente sea una aleación, no sea el 6061, sino una aleación generalmente con dureza, ¿verdad? Pero en proveeduría, en el proceso, para hacer una máquina, un equipo, un fixture, generalmente va a ser aluminio 6061, que es muy blandito. ¿Ok? ¿Qué me falta? Ah, pues el ancho de la ranura. El ancho de la ranura se lo vamos a dar de... El ancho lo vamos a dar de 3/4. Tres cuartos de pulgada. ¿Ya lo tienen? Oigan, este programa es el primero que vamos a hacer completo, entonces que no les quede ninguna duda, a pesar de que yo digo que está sencillo, pero como es el primero, yo les recomiendo que no se queden con ninguna duda para avanzar el ejercicio número 2, ¿sí? De lo que tiene que hacerse completo, que lo comprendan bien. Yo digo que está sencillo, pero a veces en lo simple, a veces tenemos dudas. No hay duda simple, entonces nadie se quede con nada y para seguir avanzando. Si no, no me quedaría a gusto porque se pueden ir arrastrando errores que a lo mejor la respuesta era bien sencilla. Oigan, son las 8:38. ¿Se pueden desconectar y conectar a la misma sesión, por favor? No hay problema. Sí, no hay problema. A ver cuánto tiempo nos toma. 8:38. A la 1, a las 2, a las 3.
¿Cuáles eran es la vista superior esa la que se dibujada? Así es, sí. Ok. Mm, Y pues la pieza que vamos a hacer es algo así. Gracias. Porque ya está. Bueno, entonces, vamos a empezar. No hay una regla tal cual, ¿sí? Yo lo que no recomiendo es de que se aceleren e inmediatamente se pongan a escribir. Es bien importante pensar y planear el trabajo. Necesitas planearlo. Pensar cómo vas a resolver esto. Porque el programa no va a representar ningún problema, ¿sí? Pero puede convertirse en un problema porque no pensaste bien las cosas. ¿Cómo va a estar sujeto? ¿Sí? ¿Qué material va a ser? Hoy vas a hacer el programa de la ranura, ¿sí? ¿Y qué material? No, no sé, no me han dicho, pero yo ya estoy haciendo el programa. Aguante, ya estás haciendo el programa, no sabes ni qué material va a ser, ¿sí? Necesitan planear y conocer bien el problema que hay que resolver. Si es que es un problema, ¿verdad? Eso está muy fácil. Y el proyecto. Es muy común que se le llame proyecto, ¿no? Vamos a hacer un proyecto nuevo. Entonces, este proyecto hay que entenderlo muy bien. Entonces dices tú, a ver, este es el plano que me dieron, el plano chafa aquí en el pizarrón, es el plano que me dieron. Voy a leer el plano. El plano dice que voy a tener una pieza que es de aluminio, ok, todo bien, inmediatamente en tu mente es papita, no va a ser aluminio, va a cortar bastante fácil. Hasta ahorita dije, vamos bien, ¿verdad? La pieza va a ser una pieza de aluminio que mide 3.0, 3 pulgadas por 3.5 de alto y 1 pulgada de alto, perdón, ancho, largo y alto, de 3 por 3.5 por 1. Tiene una ranura en el centro de 3/4 de pulgada a 400 milésimas. Ok, y así va a quedar. A veces puedes traer el isométrico ahí de apoyo, a veces no, y te lo tienes que imaginar en tu cabeza, ¿va? O dibujarlo por ahí. Sí, ok, muy bien. Bueno, entonces se supone que la pieza que me van a dar, ¿sí?, que yo voy a trabajar, mide 3 por 3.5 por 1. ¿Sí? Así me la van a dar, ¿verdad? ¿Sí? Que no se supone. Porque si la pieza no viene de estas dimensiones, de 3 por 3.5 por 1, entonces hay más trabajo que hay que hacerle. ¿Sí? Capaz que es una solera de 3.5 de ancho y hay que cortarla a 3 pulgadas, es una solera de 1 pulgada y 3.5 de ancho y tengo que cortarla y luego rectificarla y dejarla a 3 pulgadas. Y eso ya es chamba extra, ¿va? Entonces, ¿cómo viene el material? En una planta va a venir de 3 por 3.5 por 1. Viene el material ya listo para que tú produzcas. En un taller, no. En un taller, sí. Si es que hay un almacén, el almacén te dice que aquí está el material, aquí está la solera, ahí te las echas, ¿no? Pues hay que cortarla, hay que rectificarla, hay que dejarla 3 pulgadas, esperemos que no te pases. Si no, echaste a perder y tienes que pedir otro material. En una planta, generalmente, pues a producción ya van a venir las piezas listas. En un taller, en una proveeduría,
No lo creo. No lo creo. Sí. Y vas a tener que hacer más actividades aparte de hacer el programa. Si es que tú haces todo, ¿verdad? O pues esta puede estar repartida la chamba. Entonces, esto del 3 por 3.5 por 1 se le llama stock. ¿Sí? ¿Cuál es el stock de la pieza? 3 por 3.5 por 1. Pero cuando estamos hablando de stock de 3 por 3.5 por 1, es que así lo voy a meter a la máquina. Pues. Así va a entrar a la máquina. El stock son las medidas, ¿sí?, generales de la pieza sin maquinar. Y tú a partir del stock vas a crear tu programa. Porque yo podría traer un stock de 3 por 3.5 por 1,5 de alto. Este es mi stock, aguanta, es una de alto en plano. Sí, pero el stock va a ser este. Así están llegando todas las piezas. Las 3,000 que vas a hacer es de 3 por 3.5 por 1.5. Ok, entonces hay que quitarle media pulgada de la superficie y luego hacerle la ranura. Ya son dos cosas, no es una ya. Sí. Hay que bajarle a una. De repente alguien sale, oye, este gachos, ¿por qué no nos la mandaron de una vez, verdad? Pues sí, empiezas a ver que alguien la regó de repente. ¿Sí? Oye, te compró material de 3 por 3.5 por 1,5, ¿no? Nos equivocamos y así se compró la solera, ya la tenemos enfrente, no la podemos cambiar y ahí te las echas, viene de 1.5. Sí, esas cosas suceden, imprevistos, nada es perfecto, va a haber imprevistos. Entonces, este es el stock, es bastante importante. De hecho, en el software, tú así lo pones, el software te va a decir stock y puede ser que el stock ni siquiera sea rectangular, tiene una figura irregular, o que sea una placa muy grande, ¿sabes qué? Es una placa gigantesca y vas a sacar las 6 piezas que ocupas de la placa de esta, pues. Entonces puede haber diferentes casos. Pero el stock viene siendo esto. Y te digo que los softwares te van a pedir el stock. Ok, bueno, entonces, ok, vamos bien. Entonces, ¿de cuánto es mi stock? Va a ser de las medidas generales, todo bien, así te voy a dar la pieza. Ok, si tú me das la pieza así y es de aluminio, pues quiere decir que yo nada más le voy a hacer la ranura. ¿Alguien más le va a hacer lo anterior o lo que sí? Nada más es la ranura. Bueno, ya no estamos entendiendo, ¿va? Ok, va. Una, comprender bien de qué se trata la pieza que hay que hacer, de qué material es, de cuánto es el stock. ¿Sí? Y ya después, ¿sí?, haces una lista de herramientas. ¿Sí? Haces una lista de herramientas. Mental, anotas, lo mejor es documentar todo, ¿ah? ¿Sí? Cuando tú haces tu lista de herramientas, en realidad lo que estás haciendo es cuál va a ser la operación o las operaciones que vas a crear para solucionar el maquinado. Y cuando tú piensas en una operación, a Wikis tienes que pensar en una herramienta. Entonces, haces la lista de herramientas que en realidad estás haciendo las operaciones, porque cada herramienta va a ser una operación, un trabajo de maquinado, y creas tu lista de herramientas. Entonces, vamos a crear nuestra lista de herramientas. Profe, una duda ahí rápida con el stock. Ahí lo que nos comenta es cuando ya nos traen una pieza que está prefabricada y pues yo ya tengo las medidas estándares, es el stock, ¿no? Ahí en base a eso modifico. Pero si yo quiero crear una nueva desde un principio, hay un stock para saber
cómo empezar a maquinar la pieza. Por ejemplo, si yo tengo una pieza, no sé, que va a tener un ancho de 7 por 4, el stock podría decirse que el estándar es 5 por 8 o algo parecido. Ya te entiendo. Ya ven que cuando nosotros nos dan una pieza de material, tenemos, por ejemplo, un cubo de aluminio. Podríamos decir que el stock para una pieza también va a venir dada así, como, o sea, que el cubo de aluminio ya tiene una medida estándar para antes de empezar a maquinar. A ver si te puedo dar respuesta, a ver si entendí bien, si no me dices. Ujú. Ok. Dos casos. Una, sí, tú nada más vas a hacer el programa. Sí, tú nada más vas a hacer el programa y la organización en el lugar en donde estás. Sí, el lugar donde estás. Ujú. Si es una planta de producción, te van a dar el stock ya listo para fabricar la producción del cliente. ¿Ok? ¿Cómo es que te llegó esa pieza de 3 por 3.5 por una de tu cliente? Una empresa o un departamento adentro de la empresa se encargó de hacer el stock por ti, para que nada más te encargues de hacer las medidas en CNC, las del cliente. Puede haber una máquina dedicada a solamente hacer los stock. Puede ser que tú seas esa persona, ¿sabes qué? Te llega el material, las barras, las soleras, y tú nada más vas a hacer los stock de 3 por 3.5 por una, y se los vas a pasar a otra máquina que es el que les va a hacer la ranura. Entonces sí puede haber una máquina dedicada solamente a hacer stock. O sea, va a depender de la organización que se te presente. Entonces, te digo, el caso de una planta, ahorita me voy a ir a un taller, ¿no? Pero el caso de una planta, el stock ya viene. ¿De dónde rayos salió el stock? Lo hizo otra empresa, ¿sí? Lo hizo otra empresa, lo traen de Estados Unidos, el material, la aleación de aluminio para la turbina, para el motor, para el electrodoméstico, ¿no? Viene de China, viene de la India, y llegan cajas y cajas y cajas del stock de las piezas ya listas para que tú maquines lo que el cliente quiere. Entonces, eso lo hizo un proveedor de la planta, o una filial o un proveedor de la planta. Esas cajas de material llegan a inspección de recibo. Hay otros ingenieros ahí, pueden ser mecatrónicos, industriales, el que te dé la gana. Y hay una inspección de recibo. Y lo que hacen es abrir estas cajas y encargarse si vienen las medidas correctas. Cuando es muy delicado, hacen inspección 100%. Si son 3.000, las 3.000 las checan. ¿Sí? En automotriz, que los volúmenes son de miles y no puedes inspeccionar, ¿sí? Inspeccionan por muestras, eso ya lo habíamos comentado en un momento, ¿no? En algún momento. Inspeccionan por muestras. El agente de inspección de recibo llegó con tus 700.000 stock, ¿sí? Estoy exagerando, tus 700.000 stock. Sí, está muy canijo hacer inspección 100%, pero es para automotriz. Sí. Se utiliza mucho el muestreo por las cantidades y, bueno, se asume un riesgo, no hay tanta bronca como en un avión. Y pues de las 7.000 se hizo una inspección de 400 y con eso se tomó una decisión si todas estaban bien. Entonces, depende, si está esa organización, así más o menos trabajan, pues, ¿ok? Así más o menos se trabaja en una planta. Es interno, una máquina o máquinas están dedicadas a hacer los stocks, ¿sí? O viene de un proveedor y lo checa inspección de recibo y ellos se encargan de darle para atrás. Y tú ya llegas y confías en que el stock ya está listo. Generalmente no te pones a checar los stocks en una planta. ¿Okay? Bueno, en un taller, ¿cómo es la organización? 56. En un taller, es común que en CNC usen las CNCs para cosas que valgan mucho la pena, que no se puedan hacer en convencional.
con fresadoras y tornos convencionales, como en un taller, una proveeduría local para las plantas automotrices o plantas maquiladoras. No son lugares que tienen 30, 40, 50 máquinas CNCs. A veces tienen solo una, tienen dos. Sí, generalmente van a tener una o dos la mayoría de los lugares. Ya cuando tienen 3, 4, es raro y pues trae mucho trabajo de maquinado. O sea, trae mucha chamba de maquinado. Puede ser una o dos. Entonces, es un trabajo, el trabajo de CNC es caro. Entonces, tratan de hacerlo, de hacer cosas lo menos que se pueda en CNC y utilizas otras máquinas. Por lo tanto, en un taller lo normal es que los stocks se hagan en máquinas convencionales, en fresadoras y tornos convencionales. Y tengas a un fresador o un tornero haciendo los stocks, o tú mero también, ¿verdad? Haciendo los stocks. Pero utilizas las fresas y el torno convencional. Y tú, con toda la calma y con cuidado, bueno, no con toda la calma, con cuidado, generas el 3 por 3.5 por 1, ¿sí? Porque te dieron el material y lo fabricas y lo cortas. Y después ya lo metes al CNC con el programa que hiciste con Arranora. Bueno, ahora, en el caso del taller, está lo que es la planeación y la creación de la pieza. Si tú eres, ya voy a hablar de otra cosa, ¿no? Dentro del taller, si tú eres el diseñador de la pieza, ¿sí? Tú eres el diseñador de la pieza, y el cliente te dice, quiero que me hagas una pieza que es de 3.400 por 3 por todo. Cuando tú eres el diseñador de la pieza, ¿sí? Que creo que esta es tu pregunta, aquí yo en este caso yo le diría al cliente, oye, no puede ser de 3.5, ¿sí? Porque resulta que la medida estándar en soleras sí voy a encontrar de 3.5, pero no voy a encontrar de 3.4 y tengo que desbastarle, invertirle más tiempo, herramientas, y te va a salir más caro en tiempo, en gente. No puedo subir a 3.5, le dices al cliente. Y el cliente dice, sí, al caso se puede hacer 100 milésimas más. Ok, entonces te brincas una medida estándar. El problema está que es que el cliente diga, no, la neta, debe ser 3.400 porque entra en esto y aquí y allá. No, lo siento, pero sí, 3.400, más o menos tanto, no sé si te da una tolerancia. Y si es 3.4, pues ya te fregaste. Vas a tener que comprar la solera más cercana, 3.5. Sabes que no la encontré en todo Hermosillo y esto urge para mañana, pues. Bueno, ¿qué solera encontraron? Le dice la gente de compras, o tú marcaste porque no hay empleados más que tú, mierda. No, pues encontré la de 4 pulgadas. Pues friégate, vas a tener que quitarle 600 milésimas. ¿Sí? Eso sucede en los talleres. El cliente dijo que era 3.4, te demoras 3.5. No hay 3.5, 3 cuartos. No hay 3 cuartos, 4 pulgadas. 4 pulgadas, y fregados, pues 4 pulgadas. ¿Te va a desperdiciar mucho material? Sí, se va a desperdiciar mucho material, te va a salir más caro. ¿Ok? Vas a desperdiciar lo mínimo. Entonces tú vas a tener que usar la de 4 y tu stock vas a tener que desbastarle 600 miles. Cuando tú eres el diseñador de la pieza, por favor, usa medidas estándar. Si tú mismo eres el cliente, si es para ti la pieza o el cliente te dijo y te da chance de poner tú las medidas y todo, acá entre nos, no te pongas la soga al cuello, tú mismo ponle 3.5, carajos. O si no había 3.5 y era de 4, sube a 4, a lo mejor no existe la soga de 3.5 de aluminio. Perdón, es que no, me voy a perder esta clase, yo creo, porque a las 9 es que tengo otra clase de robótica y yo. Sí, de hecho ya vamos a ya adelante, no importa, está bien. De hecho ya Disculpe. 30 segundos. Sí, no te preocupes. Entonces tú da medidas estándar para que no te ponga la soga al cuello y estés maquinando los stops.
No sé si eso fue lo que me preguntaste, ¿no? Del viaje. Sí, era más o menos a eso, profe, porque andaba viendo, porque imaginé que te daban y dije, la situación pues no siempre va a dar tan ideal lo que yo tenga en la medida comercial o que ya tenga pues el estándar de todo. Entonces quería saber cómo arreglar ese problema. Muy bien. Bojorques, Burruel, Flores León, perdón, Chan, Presente. Licona, Presente. López Contreras, Palmela, Presente, profe, perdón. Ruelas Rodríguez, Palmela, Sí, Palmela. y Ruelas presente, Salazar Gotlin, Stukic, Zavala. Presente, Zavala, profe. Ok, nos vemos, que tengan buen día. Bye. Ah, profe. Profe,